Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos vean o me vean en mi canal. Pues aquí estando en el Campamento Nacional de la CENTE en su tercera semana, cuarta semana, cuarta semana ya de movilización, platicando aquí con dos compañeros, recordando que ayer fue 14 de junio, 20 años del brutal desalojo en Oaxaca, y viendo, escuchando a los compañeros las narrativas, la historia que sucedió cuando Ulises Ruiz Ortiz gobernaba al estado y todo lo que sucedió en el 2006. Pues platicando aquí con el compañero Lozada, que fue parte de la comisión negociadora ampliada en el periodo del secretario general Rueda Pacheco, y el compañero Juan Valdés también, parte de la marcha caminata del 2006 y también de la huelga de hambre, y pues un servidor que compartió momentos con ellos para platicar esos instantes. Lozada, ¿qué nos puedes recordar, amigo? Pues yo creo que lo que comentábamos, yo creo que se vivió un momento de represión sin precedentes, una represión, yo creo que digna de comparar con las viejas dictaduras, ¿no?, en Latinoamérica. Sí. Porque no éramos libres de absolutamente nada, si no es que estábamos siendo perseguidos por la policía. Yo recuerdo a un compañero muy conocido y querido en el movimiento, el compañero Germán Mendoza Nube, que precisamente en una movilización fue balaceado por los charros, y a hoy sigue su lucha desde una silla de ruedas. Sí, sí. Bueno, pues el compañero era parte de la Unión de Campesinos Pobres, de la dirección de la organización Unión de Campesinos Pobres, una organización que se encargaba, vaya la redundancia, se encargaba de organizar a los campesinos y tramitar sus demandas. El compañero, en ese marco de la represión, fue secuestrado. Cuando a nosotros nos avisaron como parte de la estructura que el compañero lo sacaron de su casa, llegamos a verlo y encontramos su sonda. Se la arrancaron, tenía pelillos de sangre, ¿no? Él padecía o padece, ¿verdad? Él es parapléjico, Sí. tiene inmovilidad en las extremidades. Entonces, pues la sonda la ocupan para desalojar la vejiga, ¿no?, para orinar. Tenía hilillos de sangre. Tardó mucho tiempo, como 8 días sería, en calidad de desaparecido. Sí, sí, recordamos. En ese momento se hizo la movilización, se taparon todas las salidas, no se encontró. Después del tiempo lo aparecieron en Miahuatlán. Todavía no existía el penal federal en Tanibet. Lo mandaron a Miahuatlán. Pues el compañero platicaba tiempo después, ¿no? Ya que lo habían liberado, platicaba que lo sacaron en helicóptero. Le quitaron su silla, de hecho su silla se le tuvo que comprar otra, pues ahí con la colaboración. Sí, sí. Porque la silla nunca nunca la aparecieron. El compañero lo subieron a un helicóptero, cuenta él, que le amarraron los pies hacia un fierro, no sé, un tubo, y la cabeza iba, él iba acostado, atravesado, y la cabeza iba cerca de la puerta. Como era un carro, presumiblemente era un helicóptero militar, la puerta la llevaba bien abierta, y pues amenazándolo, ¿no? Ya iba a
arriba el helicóptero y ahí va elevando, y lo amenazaban constantemente que dijera quiénes eran los que estaban financiando el movimiento, y si no lo iban a aventar de cabeza al vacío, ¿no? Una serie de, pues fue una represión psicológica muy fuerte. Lo del movimiento, desde luego que es el movimiento de la gente, Claro. Sí, porque también él tenía su movimiento aparte con los campesinos, ¿no? Con los campesinos. Sí. Bueno, lo que pasa que en ese tiempo, inicialmente el movimiento fue movimiento magisterial. Después del 14 de junio, el movimiento agarró un giro. Por eso muchos reconocemos el 14 de junio como el parteaguas, ¿no? del movimiento. Porque en ese momento dejó de ser movimiento magisterial netamente, y fue un movimiento popular de todo, o sea, de lo más amplio. Había organizaciones estudiantiles, sindicales, sí. obreras, había gente organizada, pero también había gente sin organizar, o sea, gente que tenía en su casa 2 bolillos, y bueno, 2 bolillos iba a dejarlo al campamento. Gente muy humilde, pero con un gran sentido. De hecho, todos los días había alimento de sobra, ¿acuerdas? De sobra, sí. Sí, había mucho alimento, o sea, volvemos, alimento elaborado, o sea, gente que llegaba, no sé, con un guiso, un arroz, una sopa, pero también había gente muy humilde, gente muy sencilla, que llegaba a darnos, pues aunque sea unos taquitos con huevo, ¿no? Sí. Pues yo creo que no sabíamos ni qué decir a veces, nos dejaban mudos, porque era con el nudo en la garganta, tenía, acuérdate, con un nudo en la garganta. O sea, gente que no tenía, pero lo poquito que tenía lo estaba dispuesto a compartirlo con los maestros, con sus maestros, con los maestros de sus hijos, con los maestros de sus nietos, ¿no? Mencionabas sobre las organizaciones. Accidentalmente, digo accidentalmente porque muchas cosas han pasado así, y creo que en mi caso no es el único. Ese día de cuando se formó la APO, el 20 de junio, yo estaba ahí de mirón en la puerta de la Escuela de Derecho, que ahí fue, acuérdate. Sí. Y pues no había gente así como había mucha gente, ¿no? Pero para organizar, y entonces me dice alguien que ni nunca supe quién fue: profe, échenos la mano aquí para hacer el registro. Y me dieron las hojas ya membretadas, ya todo membretadas pues con todos las partes que llevaría, y regístrele. Yo alcancé a registrar 340 organizaciones. Sí. Eso empezó como a las 9, a las 12 me quité, entregué el paquete. ¿No recuerdas qué organizaciones, otras más de las? Bueno, estaba el CODEP, Ajá. estaba OIDO, estaba la UCP, Unión de Campesinos Pobres, estaba el naciente FPR, naciente, no tenía mucho que se había fundado, estaba una parte de la COSEI, Sí. mismo, estaba CODESI de TUCP, OIDO, Los del Multi también. los del MUL Y Multi. y Multi. Sí. Ahí estaban, estaban los doctores, el sindicato de la Secretaría de Salud, ahí estuvieron mucho tiempo. Había organizaciones estudiantiles de la UAPO, había un comité que se formó a raíz del que peleaban organizaban un movimiento de rechazados de la UAPO, que también estuvieron los de enfermería. Sí. Y los doctores pusieron su campamento, y en gran medida a ellos les debemos pues el hecho que hayan atendido muchos lesionados de ese desalojo. Recuerdo que registré a organizaciones de los artesanos, de los del barro, de los de las telas, todo eso. Organizaciones de comerciantes. Sí. ¿No? Entonces, a raíz de eso, pues se formaron varias organizaciones. Y surgió la APO, ¿no? Y surgió la APO. Sí. La APO.
La APO fue un bastión muy importante en la defensa de los derechos y sigue siendo referente de lucha de muchas organizaciones. De los casos de compañeros que fueron encarcelados, desaparecidos, como compañero Erangelio. Yo recuerdo que el maestro Erangelio fue detenido de la forma más, pues digamos, ingenua, ¿no? Porque estaba planteada una reunión en su casa. Eran como las 7 de la mañana. Llegamos a su casa. El maestro nos abrió las puertas. Acuéstense, siéntense, hagan lo que quieran. Si quieren asearse, pueden hacerlo. Voy por unos tamalitos para desayunar y atole. El compañero salió y ya no regresó. Se dio la alarma y pues a los 3 días apareció que estaba preso en Cuicatlán. Él lo mandaron para Cuicatlán. Entonces el maestro, bueno, hasta la fecha aquí anda todavía. Es un referente de lucha también, es un maestro ya grande. Yo no sé su edad, pero ya le anda pegando a los 80 años. Sí, ya. Ya le anda pegando a los 80 años y aquí anda. Sí. Ejemplo para muchos. Así es. Ejemplo para muchos. Pues aquí también está con nosotros el maestro Juanito. Acércate por acá, Juanito. Aunque andas delicado de la garganta por cuestiones del mismo movimiento. Buenos días, compañeros. Pero ya habrá oportunidad de que nos platiques sobre la marcha caminata, la huelga de hambre del 2006. Claro que sí. Pero algo que nos pudieras decir mientras. Pues echarle ganas al movimiento, la lucha sigue. Ok, Juanito. Y gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¿Alguna otra historia, anécdota que te acuerdes? Yo siempre te digo comandante, pero es por las jerarquías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me doblego, me pongo a tus órdenes siempre. Pues yo Porque son compañeros a los que he conocido y que hemos coincidido en muchas ocasiones. Yo creo que ese 14 de junio fue el parteaguas, porque yo ingresé en el 97 y del 97 al 2006 yo no había visto una situación de represión a ese nivel. No lo había visto. Soy egresado de la normal del MESHE, normalista rural, y nos había tocado ver la represión, pero no esos niveles, ¿no? Nos tocó en el 95 estar presos, y aún así en la cárcel guardaban mucho respeto hacia la escuela, ¿no? Nos aislaron para que no nos relacionáramos con los demás presos por la inseguridad que se pudiera generar. Sí nos golpeaban, pero después nos pedían disculpas, ¿no? Había respeto, pero el 14 de junio no hubo respeto hacia nadie. Pues recuerdo cuando entraron en donde estaba nuestro campamento, pasaron los policías golpeando y los maestros tiraron a un elemento y lo golpearon, ¿no? Pues ahí son ellos, éramos nosotros. Lo arrastraron, se lo llevaron, y cuando se dieron cuenta que era una mujer, era una maestra, perdón, era una policía. Sí. Entonces eso nos da a pensar que no hubo, el gobernador Ulises Ruiz no tenía respeto ni por sus propios elementos, ¿no? Imagínense una mujer mandarla a un enfrentamiento así, fue una total irresponsabilidad y seguramente no fue la única, ¿no? A un inicio nos sacaron, ¿no? Llegó el operativo, nos sacaron y poco a poco los compañeros empezaron a organizarse, todos con la incertidumbre de qué está pasando. Los de una calle pensaban en que estábamos solos, los de la otra calle pensaban que estábamos solos y poco a poco se empezaron a comunicar, no sé, celulares, radios. Pues en ese tiempo era la mensajería normal, sí, ¿no? No había sí, WhatsApp, no había WhatsApp todavía. El mensaje
De texto. mensajes de texto, y se dieron cuenta de que efectivamente todos estábamos en la misma posición y empezamos a acercar, y ya los últimos, yo creo que el movimiento demostró que no era un movimiento violento, porque tuvimos todos los elementos para golpear, para detener a, no sé, 100, 150 policías que fueron los que quedaron atrapados Sí. en el Zócalo, porque estaba rodeados, no tenían por dónde salir, y sin embargo el movimiento no les hizo nada, los dejó salir, abrieron, los desalojados, y fue que retomamos el plantón, ¿no? Sí. Fue cuando ya no tenían la manera de... Ya no tenían municiones, ya no nada. tenían gases. Fue cuando llegó el helicóptero, Fue acuérdate. cuando llegó el helicóptero para abrirles un Sí, tanto, sí. dispersar a la gente para que pudiera salir. Pues ya nos vamos a la actividad, Ya nos vamos a la Lozada. actividad, siempre Vamos a firmes, suspender la plática y ya continuamos. Siempre firmes de pie, y moriremos como un Dijera eso, como un de árbol. pie.